damos la bienvenida a Espacio Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Mellado. Él es médico especialista en oncología, esa es una subespecialidad, pero también en medicina interna. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, platíquenos un poquito estas especialidades que tiene y en dónde estudió, doctor, por favor. Mira, el proceso general, o sea, para llegar a ser una especialidad en México, tienes que hacer primero medicina general, o sea, depende de la escuela, pero son normalmente entre 6 y 7 años. Después, mi especialidad fue en medicina interna, estos fueron 4 años, la hice en el Hospital Ángeles del Pedregal, y después tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad en oncología médica en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas en El Salvador, Subirán. Son 3 años más. ¿Nos puede platicar acerca de su primera especialidad, que es como médico internista? Mira, en general los médicos internistas estamos enfocados en la atención de las enfermedades del adulto. Somos como los pediatras del adulto, por así decirlo. Estamos capacitados para, sobre todo, diagnosticar y dar tratamientos a padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión, algunos problemas de colesterol, por ejemplo. Y también estamos enfocados mucho en prevenir algunas otras enfermedades, como la obesidad, dando algunas recomendaciones, incluso recomendaciones para diagnosticar cáncer a tiempo. Claro, la diferencia, por ejemplo, de un médico general a un internista, y como bien lo decía, son como los pediatras de nosotros los adultos, ¿no? Que se puede tomar que de los 18 años a los 65 años, más o menos, que podamos ir a verlos. Sí, o sea, en general podríamos incluso atender a partir de los 18 en adelante, o sea, también población geriátrica, o sea, podemos atender a gente todavía mucho más grande. Digo, también está el especial de geriatría, pero sí estamos capacitados para ver a población geriátrica, puesto que, pues, o sea, mientras más edad tienen los pacientes, más comorbilidades, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión, mayores comorbilidades, enfermedades, etcétera. Y aquí lo interesante de ir con ustedes es, ustedes nos checan y ya nos mandan, si es necesario, con un especialista, y si no, ustedes pueden también tratarnos cualquier enfermedad que tengan. Sí, o sea, en general, como médico internista, tienes la capacidad de atender muchas enfermedades graves, crónico-degenerativas de muchos órganos. O sea, a diferencia de un subespecialista que se enfoca en un solo órgano, nosotros digamos que tomamos en cuenta todo el sistema cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, y tratamos de dar un tratamiento integral hacia el paciente. Entonces, alguna vez cuando algún paciente requiera de alguna atención ya más especializada, entonces es cuando los mandamos a algún subespecialista, ya sea cardiología, nefrología para los riñones, hepatología para lo del hígado, algún oncólogo si encontramos diagnóstico de cáncer. Y aquí ya en el caso específico de la oncología, que usted también tiene la subespecialidad, ¿cómo se relaciona su primera La especialidad. Muchas veces o sea, yo te lo hablo como oncólogo y como internista, pero como internista muchas veces a mí me toca hacer el diagnóstico de cáncer. O sea, los pacientes cuando tienen algún síntoma, pérdida de peso, algún dolor, el primer contacto es con algún médico internista. Entonces, nosotros como internistas mandamos a hacer los estudios necesarios si es que hay sospecha de cáncer, y una vez que tenemos el diagnóstico, entonces ya los mandamos con el oncólogo. Entonces, pues digo, una ventaja de ser internista y oncólogo es que al mismo tiempo que yo puedo realizar esos estudios o pensar, pues puedo explicar incluso o estoy un poquito más consciente de cuáles pueden ser los factores de riesgo de cierta población para cáncer específicamente en esos pacientes. ¿Cuál es el foco rojo tratándose de cáncer? Que usted como doctor dice, bueno, justo, ¿no? Pérdida de peso. ¿Cuáles son los focos rojos que tenemos que estar muy al pendiente? Va a variar mucho del tipo de cáncer. O sea, hay cánceres muy silenciosos, hay cánceres, también depende de qué tan avanzado está el cáncer para saber si da síntomas o no.
Desafortunadamente, cuando el cáncer es muy temprano, cuando es apenas un tumor muy pequeño, pues no va a dar síntomas. Entonces, los tumores empiezan a dar síntomas conforme van creciendo, conforme va avanzando la enfermedad. Pero un foco rojo, o sea que sí te puedo decir un foco rojo, es probablemente algún dolor continuo que no mejore, ¿ok? Pérdida de peso que no se explique, o sea, a veces los pacientes empiezan a perder peso y de repente se alegran porque están perdiendo peso, pero pues no es normal que un paciente de 60 años, 70 años esté bajando de peso de la nada, ¿ok? Eso sí es un foco rojo. Y probablemente también otro foco rojo que yo pensaría, pues depende mucho también de si es un fumador o no fumador, pero por ejemplo, un paciente fumador con una tos crónica que no mejora, le dan jarabes para la tos, le dan tratamientos, pastillas y no mejora, puede ser sospecha de algún tumor en el pulmón. Y hace un momento hablaba del cáncer silencioso, en sí como cuáles enfermedades son las que son así. O sea, en realidad todos los cánceres son silenciosos cuando son muy pequeños. O sea, nosotros los oncólogos clasificamos al cáncer con base en un sistema de números romanos que va del 1 al 4. Entonces, esto engloba 4 etapas clínicas del cáncer. La etapa clínica 1, por ejemplo, es un tumor muy pequeño que está localizado en el órgano. Vamos a suponer un cáncer de mama. O sea, es un tumor en la mama muy pequeño que no está dando molestias. La etapa clínica 2 es cuando ese tumor ha crecido un poco más y puede o no llegar a irse a los ganglios de la axila, a los ganglios que están cerca del tumor, pero que todavía no se ha diseminado por ningún órgano. Cuando avanza el cáncer, en una etapa clínica 3 es cuando ese tumor todavía crece más e incluso puede llegar a afectar algún otro órgano cercano. O sea, si hay un cáncer de mama, puede afectar la pared torácica, las costillas, aquí el esternón, o sea, cuando es un tumor ya muy grande, pero tampoco se ha diseminado por otro órgano. Y ya cuando hablamos de la etapa clínica 4, que es la etapa clínica más avanzada, entonces ahí sí es un cáncer que se ha diseminado. ¿Qué es la metástasis? La enfermedad metastásica. O sea, cuando el cáncer se ha diseminado y se va a algún sitio, se conoce como metástasis o enfermedad metastásica. O sea, esto te lo comento porque mientras más avance el cáncer, mientras más etapa clínica, 3, 4, probablemente va a haber más síntomas que un tumor en etapa clínica 1, etapa clínica 2. Y el pronóstico y el tratamiento dependen completamente de la etapa clínica. No es lo mismo tratar una etapa clínica 1, un tumor muy pequeño con cirugía, que a lo mejor ni siquiera requiere de quimioterapia, por ejemplo, en la mama, a un paciente con una etapa clínica 4, que definitivamente, si está en condiciones, va a requerir algún tratamiento, pero ya no va a ser curativo. Cambia completamente el objetivo del tratamiento. O sea, en la etapa 4 ya no hay nada que hacer. No es que no haya nada que hacer. No es algo curativo. Afortunadamente ahora los tratamientos oncológicos nos han permitido extender la vida de los pacientes con tratamientos específicos, a veces con quimioterapia, a veces con otro tipo de fármacos, con calidad de vida. O sea, el chiste cuando estamos ante una etapa avanzada, una etapa metastásica, es brindar al paciente un tratamiento que le permita vivir un poco más, no sabemos cuánto tiempo, depende también de cada tumor, pero con calidad de vida. No es que no haya nada que hacer. Claro. Entonces, si ustedes como doctores detectan la primera etapa del cáncer, sí es mucho más con todos los tratamientos que hay que ahorita, a ver si nos dice, doctor, cuáles son los tratamientos más comunes, más usuales. Entonces, ¿qué porcentaje se puede decir que puede haber de vida? Digo, yo sé que cada caso es diferente, ¿no? Claro, sí, o sea, creo que el porcentaje de curación o el porcentaje de éxito de los tratamientos va a depender totalmente, como te decía, de qué tan temprano se diagnostique. O sea, si diagnosticamos un tumor muy pequeño, lo más probable es que se pueda quitar por completo. A veces agregamos o no, dependiendo de muchos otros factores, algún tratamiento después de la cirugía, pastillas o quimioterapia, para aumentar la probabilidad de curación, para evitar que el cáncer regrese. Pero depende mucho del tumor. Hay tumores más agresivos, hay otros menos agresivos, y depende mucho de en qué momento diagnosticamos al paciente, en etapa avanzada o en etapa localizada.
Eso va a ser la clave. Es la clave. O sea, por eso nuestro interés siempre en tratar de hacer estudios a los pacientes de tamizaje, o sea, tratar de encontrar cáncer a tiempo para encontrarlo pequeño, temprano y que sea sujeto a curación. Claro. ¿Cuáles son los tratamientos? Hay muchos, pero... Claro. No, o sea, en general, o sea, digo, hablar de quimioterapias y de inmunoterapia puede ser así, un mundo entero, pero en general los tratamientos que utilizamos los oncólogos para el cáncer incluyen cirugía, incluyen quimioterapia, incluyen algún tipo de medicamento que va dirigido a ciertas mutaciones de los tumores, esos son medicamentos orales. También podemos utilizar tratamientos entre comillas nuevos, ya tienen mucho tiempo en el mercado, pero se llaman inmunoterapia. Y de forma general, inmunoterapia, digamos que activa el propio sistema inmune del paciente para combatir el cáncer. O sea, estamos utilizando las mismas células de defensa de los pacientes para atacar al cáncer. Eso se conoce como inmunoterapia. También está la radioterapia y pues hay otros tratamientos como de medicina nuclear. Okay. ¿Y ustedes cómo definen cada tratamiento? ¿Según la etapa que ya esté avanzada? ¿Es así como la definen? Sí, o sea, casi siempre la mayoría de los tumores van a requerir de un tratamiento multidisciplinario. O sea, un oncólogo no puede operar. O sea, nosotros no estamos capacitados por operar, entonces necesitamos trabajar en conjunto con cirujanos oncólogos, ¿ok? Entonces, tampoco los oncólogos prescribimos radioterapia. Hay una especialidad en radiooncología, entonces tenemos que estar muy en contacto con los radiooncólogos. Necesitamos hablar también con algunas otras especialidades para dar un manejo multidisciplinario y pues que el paciente o el paciente tengan el mejor tratamiento posible. Nosotros en oncología nos encargamos sobre todo de prescribir lo que son los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y pastillas dirigidas hacia ciertas mutaciones. ¿Cómo cuánto tiempo lleva un tratamiento así? Digo, yo sé que todas estas preguntas no son exactas porque depende del paciente, depende de la enfermedad, depende de muchas cosas, pero bueno, ¿un aproximado? Bueno, mira, definitivamente no hay un tiempo específico que te pueda decir de tratamientos en general. Como tú dices, o sea, va a depender muchísimo de qué tipo de tumor. Pero vamos a suponer que tenemos una paciente con cáncer de mama. A veces el tratamiento de quimioterapia para las pacientes con cáncer de mama puede tardar hasta 6 meses. Son aplicaciones cada 3 semanas y pueden ser hasta 6 meses las aplicaciones. Después que completan el tratamiento de quimioterapia, cuando es un tumor un poco más grande, tratamos de dar la quimioterapia antes y después de la quimioterapia los llevamos a cirugía, le pedimos a nuestros amigos cirujanos oncólogos que nos ayuden a valorar a la paciente y que quiten el tumor, y después la radioterapia, a veces son 4 o 5 semanas de radioterapia. Okay. Eso es el tratamiento como más compacto. La base para tratar el tumor primario. Pero hablar de cáncer de mama, nos podemos echar aquí 3 horas igual y no acabaríamos. Porque también depende, hay muchos tipos de cáncer de mama, no solamente es un tipo de cáncer de mama, o sea, hay muchísimos tipos de cáncer de mama y entonces a veces hasta el tratamiento incluye pastillas durante 10 años. Wow. Okay. Y justo le quiero preguntar, ¿de qué depende? Muchas personas ya las dan de alta, bravo, ya están sanas y regresa el cáncer. ¿De qué depende esto? ¿O a qué se le debe? Sí, hay varios factores de riesgo, o sea, hablar de cáncer hereditario, por ejemplo, o sea, te voy a hablar un poquito de lo que es, si es el cáncer hereditario. Normalmente, 1 de cada 10 pacientes tiene alguna mutación genética, o sea, algún error en los genes que lo predispone a tener cáncer. Eso explica 1 de cada 10 tumores, ¿ok? Y esas mutaciones, esas alteraciones genéticas pueden ser heredadas de padres a hijos. Entonces los hijos pueden tener el mismo riesgo de cáncer o tener un riesgo mayor de tener cáncer. Hay otros, un 70, un 80% de los cánceres que no tienen ninguna explicación genética y es el riesgo estándar de cualquier paciente. Solamente por ser hombres hay un riesgo
mayor de tener cáncer de próstata, solamente por ser hombres. Ahora, si tú tienes un familiar con cáncer de próstata, digamos tu papá, tu abuelo, tienes un riesgo de 2, 4 veces más de padecer cáncer de próstata. Entonces, la historia familiar y algunos otros factores ambientales, carcinógenos, el sedentarismo, otros tipos de factores que se pueden modificar también influyen en que pueda haber cáncer o que regrese el cáncer. Entonces, con eso se puede decir que el cáncer es hereditario. Solo en 1 de cada 10 pacientes, solo en 1 de cada 10. Pero pues estamos hablando de una minoría de pacientes. O sea, el 8 o 9 pacientes van a tener cáncer que no tiene que ver con herencia. Solamente, o sea, digamos que es mala suerte que les tocó. O tienen factores de riesgo como sedentarismo, obesidad, pueden tener problemas o algún tipo de problemas hormonales. Fumar obviamente incrementa, es un factor el riesgo importante para cualquier tipo de cáncer. Entonces, a pesar también de que una persona no tenga estos factores de riesgo, no quiere decir que no esté libre de tener cáncer. Es por eso que nos enfocamos mucho y insistimos mucho en hacer estudios de tamizaje para diagnosticar cáncer en la población en general, tenga o no tenga factores de riesgo. Perfecto. ¿Cómo es el estudio de tamizaje? Depende de cada tumor, o sea, pero por ejemplo, los tamizajes más comunes son la mastografía para las mujeres en cáncer de mama en México a partir de los 40 años y de forma anual. Hacer un antígeno prostático específico y tacto rectal en los hombres a partir de 45-50 años. Hacer una colonoscopía o pedir una prueba de sangre en las heces para tratar de diagnosticar cáncer de colon a tiempo. Y pues depende también si los pacientes son fumadores o no. Por ejemplo, si hacemos un cálculo, si los pacientes han fumado más de 100 paquetes de cigarrillos al año acumulados, y si cumplen ese criterio, entonces sí se recomienda estar haciendo tomografías anuales para tratar de diagnosticar cáncer. Por lo menos una vez al año. Una vez al año, dependiendo si tienen ese factor de riesgo del tabaquismo intenso. Claro. Y yo creo que en la Ciudad de México, ¿verdad? Con tanta contaminación también. ¿No, doctor? Fíjate que en México también influye mucho cocinar con leña. O sea, somos un país que desafortunadamente todavía hay muchas comunidades en donde los pacientes cocinan con leña, y estar expuesto a ese humo de leña incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces, a veces vemos pacientes que no fuman y tienen cáncer de pulmón y dicen, pero es que, ¿por qué me dio? Bueno, claro, es que por el humo de leña también es un carcinógeno. Y bueno, regresando un poquito a mi pregunta, también la contaminación aquí en la Ciudad de México del smog también, yo creo que también nos hace muy propensos. Definitivamente, o sea, la contaminación tendrá algo que ver. O sea, yo no conozco ahorita algún estudio que específicamente esté ligado con la contaminación en México a la presencia de algún tipo de tumor en específico, pero pues evidentemente estamos respirando pues pura contaminación, puros tóxicos que seguramente tendrán algún papel. ¿Y qué hay, por ejemplo, de las personas que no fuman y les da cáncer porque el marido fuma? ¿O porque la esposa fuma o porque el jefe fuma y está todo el tiempo en contacto? Pues, o sea, definitivamente ser fumador pasivo también es factor de riesgo para tener cualquier tipo de cáncer, incluyendo cáncer de pulmón. O sea, qué desafortunado que ni siquiera el paciente está fumando y tiene cáncer y al que está fumando no le dio cáncer. O sea, eso es mucha ironía, pero bueno, llega a pasar. O sea, aquí realmente lo que hay que hacer es evitar por completo el tabaquismo e incentivar pues estilos de vida saludables, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué nos puede decir del vape, de los vapes? Del vape. Fíjate que todavía no tenemos esa información en retrospectiva a comparación del tabaco. O sea, sabemos que el tabaco pues ha estado desde los 30, desde los 20, y tenemos muchísima información de pacientes que han estado fumando durante todo este tiempo y sabemos que se relaciona con cáncer, con diferentes tipos de tumores. Uno de los más comunes pues es el cáncer de pulmón. Pero con el vape no tenemos esa información, o sea, no han pasado tantos años de que las personas estén expuestas como para saber qué tan dañino va a ser, qué tanta predisposición va a tener hacia cáncer, o a lo mejor no la tienen, pero no lo sabemos. Definitivamente es malo, o sea, no lo recomendaría, pero no tenemos esa información. ¿En dónde podemos obtener información fidedigna para evitar justo contraer cáncer? Pues, creo que una de las mejores herramientas u opciones que tienen los pacientes sería
acudir con un profesional de la salud. O sea, si tienen alguna duda, ir con su médico internista, con su médico general, que trate de esclarecerles o que les brinde algún tipo de información, pero específicamente del cáncer, sí hay algunas páginas de internet oficiales, o sea, el gobierno de la República Mexicana ofrece información en su portal, incluso en el Hospital Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición, en la página del instituto pueden ver información, en la página oficial del Instituto Nacional de Cancerología también. Hay otras instituciones como la Fundación para Cáncer de Mama, el famoso FUCAM, que en sus páginas también pueden obtener información. Y la Alianza contra el Cáncer en México también es otra fundación donde pueden obtener información clara, concisa, fidedigna. Hay muchos tabús acerca del cáncer. Platíquenos un poquito porque hay personas que piensan que por pegarse les va a dar cáncer, ¿no? Hay mucho de esto en, por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Edulcorantes. Ajá. ¿Qué tan cierto es que da cáncer si comemos? O los teléfonos celulares. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de los mitos, ¿no? Y de las realidades que existen acerca del cáncer? El cáncer no se contagia, o sea, definitivamente no es algo que se vaya a contagiar. Si un paciente tiene cáncer y está en contacto con sus familiares, no se van a contagiar. No hay manera. No hay manera humana de que se contagie el cáncer. Otro de los mitos es, por ejemplo, que cuando un paciente tiene diagnóstico de cáncer, le restringen por completo el azúcar, porque creen, y ahí está este mito de que el azúcar hace crecer a los tumores, y también es un mito. O sea, los tumores crecen con o sin azúcar. O sea, no porque dejes de comerte una rebanada de pastel, el tumor va a dejar de crecer, por ejemplo. Entonces, de repente los pacientes tienen unas restricciones calóricas de azúcar muy importantes y entonces pierden más peso del que deberían de estar perdiendo. Es peor. Es peor, o sea, los pacientes tienen que estar bien alimentados, comer carbohidratos, proteínas, grasas sanas, ¿no? Fuertes, para tolerar mejor los tratamientos, ¿ok? Otro de los mitos, por ejemplo, es estos tés mágicos que de repente ofrecen en la tele, los famosos jugos, los famosos suplementos alimenticios que van a prevenir el cáncer, que van a mejorar ciertas enfermedades, y no solo el cáncer, sino van a curar la diabetes, van a curar la hipertensión, el Alzheimer. Y definitivamente todos ese tipo de tratamientos son mitos, o sea, no ayudan a controlar, a curar el cáncer, a controlar enfermedades. Son de los pocos ejemplos que te puedo hablar, más o menos. Claro, pero ¿usted cree que la comida, hablo de comida saludable, ¿no? De las verduras, de las frutas, sí sea un factor importante para no enfermarnos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay dicen las espinacas que son antioxidantes, que es mejor comer este tipo de verduras, de comida, que estar tomando algún suplemento. Y también yo he escuchado mucho que si uno come sano es más factible que no tengamos este tipo de enfermedades. ¿Es real esto o no? Definitivamente. O sea, definitivamente comer sano va a hacer que evitemos cantidad de enfermedades. Obesidad, problemas de colesterol, problemas de glucosa, problemas en los riñones, problemas en el hígado, problemas en la tiroides, por ejemplo, también. Una dieta sana es excelente para prevenir muchas enfermedades. No porque tenga un paciente una dieta completamente sana, no quiere decir que no vaya a estar predispuesto a tener ese tipo de enfermedades. Claro, o que no se vaya a enfermar. Que no se vaya a enfermar, porque influyen muchos otros factores. Como lo comentaba, hay factores hereditarios, hay factores que no se pueden modificar, como el sexo cuando nacen los pacientes, ese no lo podemos elegir nosotros, la edad no se puede cambiar, tampoco se puede cambiar la historia familiar de los pacientes, no se puede cambiar alguna mutación genética en los pacientes, eso no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar la dieta, hacer ejercicio. El ejercicio también es básico. Básico para prevenir muchas enfermedades y prevenir el cáncer. O sea, eso sí se ha visto. Una dieta sana y hacer ejercicio previene cáncer. Y, por ejemplo, esto de los teléfonos, ¿sí generan cáncer? ¿El microondas sí genera cáncer o no? No estoy seguro. Okay. No he leído ahorita, que yo sepa, no hay alguna información donde específicamente el uso de celulares aumenta el riesgo de cáncer en el cerebro. O sea, creo que
sería otro mito porque veríamos muchísimos tipos de tumor en la cabeza. Y ahorita todo mundo trae un celular. Todos. Y todo el Mundo. tiempo. Y todo el tiempo. Todo el Entonces, tiempo. veríamos muchísimos más casos de cáncer en la cabeza, glioblastomas, por ejemplo, y cosa que eso no se ha modificado en los últimos años. Y, por ejemplo, en México, o bueno, a nivel mundial, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente, más común? Va a depender de si es hombre o mujer, pero vamos bueno, de hombre, ¿cuál sería? El hombre, en México, el cáncer más común es el de próstata. Es el cáncer más común. Y en las mujeres es el cáncer de mama. 1 de cada 10 pacientes, mujeres, puede tener cáncer de mama. O sea, el riesgo de tener cáncer de mama es 1 de cada 10 mujeres a lo largo de toda su vida. Y eso sin tomar en cuenta alguna mutación genética. O sea, hay estas mutaciones que predisponen a las pacientes a tener 8, 9 veces más riesgo de presentar cáncer de mama. Y científicamente, ¿cómo ha avanzado y cómo hemos avanzado específicamente en México en el cáncer, doctor? Creo que la gente en general está un poquito más consciente también de que es una enfermedad que se tiene que diagnosticar a tiempo. A veces van más con sus médicos para checarse por cualquier cosa. Puede ser exageración o no, pero creo que es conveniente ante la sospecha de cualquier tipo de cáncer o cualquier tumor o para información acudir con el médico. Eso creo que ha cambiado en los últimos años también. El acceso a tratamientos nuevos ha cambiado en los últimos años también. O sea, tenemos tratamientos que han cambiado la historia por completo de lo que puede vivir un paciente con cáncer de mama, con cáncer de páncreas, con cáncer de riñón, por ejemplo. O sea, utilizar, por ejemplo, tener el acceso a inmunoterapia, que es este tratamiento que activa las células del cuerpo, las células inmunes del cuerpo para atacar el mismo tumor, ha también revolucionado lo que son los tratamientos para el cáncer. Y en México tenemos acceso a ellos. Qué maravilla. Oiga, doctor, dicen que el cáncer más agresivo, y usted me va a corregir, creo que el más peligroso es el cáncer de páncreas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es uno de los que podríamos considerar que da más problemas. Es un tumor que normalmente se diagnostica en etapas avanzadas. O sea, cuando diagnosticamos a los pacientes, casi siempre, la mayoría, ya van a tener algún tipo de invasión a los ganglios o metástasis. Es difícil encontrar cáncer de páncreas que pueda ser sujeto a una cirugía. Los tratamientos para este tipo de tumores no han avanzado mucho, sigue siendo la quimioterapia básicamente, algo de radioterapia. Y sí es un tumor que tiene peor pronóstico si lo comparamos con, por ejemplo, el cáncer de próstata, los hombres que tiene muy buen pronóstico a pesar de que se encuentran en etapas avanzadas. Pero si se llega a curar. Sería difícil, o sea, son casos contados. Sí hemos tenido algunos pacientes que se han encontrado con diagnóstico de cáncer de páncreas, se operan, se les da algún tipo de tratamiento y afortunadamente han estado libres, pero no sería uno de los tumores que yo pensaría que tienen alta tasa de curación. O sea, no es el que primero me viene a la mente, sería de los últimos. ¿Y cómo se detecta este tipo de cáncer? Casi no da síntomas. O sea, depende mucho de la localización en donde empiece a crecer el tumor. A veces cuando crece, el páncreas está localizado en una parte muy cercana a donde se junta la vía biliar que lleva la bilis hacia el intestino. Entonces, cuando el tumor empieza a crecer a ese nivel, puede aplastar el conducto que lleva la bilis y entonces se acumula mucha bilis en el cuerpo y los pacientes se ponen amarillos. Entonces, es una forma de probablemente sospechar, detectarlo, pero eso serían, digamos, pocos casos también. Y yéndonos al otro lado, ¿cuál sería el cáncer más benigno, por así decirlo? De los que tienen mejor pronóstico, sí podríamos hablar de los pacientes que tienen cáncer de próstata, los pacientes que tienen cáncer de mama, las pacientes. Son tumores que en la actualidad, a pesar de tener una enfermedad avanzada, aunque sean en etapas clínicas metastásicas,
pueden tener mejor pronóstico. O sea, ahorita podemos hablar de que estas pacientes antes vivían 1 año sin tratamiento y con tratamiento probablemente 2 años, y ahora podemos extender con tratamientos con buena calidad de vida, incluso hasta 5 o 6 años, la vida de las pacientes con cáncer metastásico. O sea, claro, sí ya ha que habido llegó al último. un cambio importante. Y, por ejemplo, en el cáncer de piel, El melanoma. ¿es también de los más benignos? Bueno, de hecho, el cáncer de piel hay una particularidad porque no contamos nosotros todos los tipos de cáncer de piel. O sea, el que nos interesa a los oncólogos se llama melanoma, que es el tumor más agresivo de cáncer de piel. Hay otro tipo de cáncer de piel que es el más común, el carcinoma vasocelular o el escamoso, y ese es tratado por expertos en la piel, los dermatólogos. Realmente es poco probable que esos tumores vayan a dar alguna molestia, entonces por eso ni siquiera estamos entrenados para tratar ese tipo de tumores. El que nos interesa específicamente es el melanoma, que es el tumor de piel más agresivo. Y el melanoma sí es un tumor que puede irse a cualquier lado. O sea, puedes tener un melanoma muy pequeño y ya ser metastásico a nivel del sistema nervioso central, al hígado, a los pulmones. Pues entonces está muy grave eso. ¿Y cómo claro. se da uno cuenta de que es bueno, me imagino que una biopsia? Sí. O sea, todo tipo de cáncer se diagnostica a fuerza con una biopsia. O sea, yo no puedo hacer el diagnóstico de un tumor solamente con ver el órgano. Claro. No se puede. Pero, por ejemplo, si hay, si se ve diferente este tipo de cáncer, ¿sí? Claro, sí. O sea, cuando sospechamos de melanoma son lunares, por ejemplo. El más común, vamos a suponer que el melanoma es este lunar un poco más grande que otros tipos de lunares, que no está redondito, tiene unos bordes mal definidos, tiene diferentes colores, no es completamente café, no es completamente negro como un lunar, y que aparece, uno sabe, por ejemplo, qué tipo de lunares tiene en la cara, ¿no? Y cuando aparece un lunar nuevo, eso sería algo sospechoso para ir con el dermatólogo. Ir corriendo a que lo vean. O si un lunar que ya tienes con mucho tiempo y que lo ves y no ha cambiado, no hay problema. Pero si empieza a crecer, empieza a cambiar de color, entonces ahí esos son, digamos, datos de alarma para acudir con algún especialista en la piel y que pudieran hacer el diagnóstico. Justo le iba a preguntar, ¿cuáles son los datos de alarma para ir con ustedes? Hablando en específico ¿De melanoma? Sí. Bueno, ahorita nos los acaba de decir, pero de cualquier tipo de cáncer, ¿cómo podemos decir no? Ahorita vamos al doctor porque sí es algún factor de riesgo. Bueno, creo que nadie quiere ir con el oncólogo de entrada. O sea, sí. Definitivamente no es una especialidad que la gente quiera ir directo, pero si están interesados en tener información sobre qué riesgos de cáncer puede haber para prevenirlo, para tratarlo, para diagnosticarlo a tiempo, es una excelente opción ir con un oncólogo que les pueda dar alguna información. O a lo mejor con el médico internista. Con el internista también, ¿no? Claro, sí. Definitivamente hay que ir con el oncólogo cuando ya se ha hecho el diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo de tumor, antes de que los pacientes se sometan a algún procedimiento quirúrgico, antes de que les hagan algún tratamiento alternativo, antes de que les den algo de radioterapia. Con un diagnóstico de cáncer sí es recomendable que los pacientes vayan con el oncólogo, porque tiene una visión general de qué tratamientos, cuál puede ser la mejor estrategia para ese paciente en particular. Voy a regresar un poquito a lo de piel porque me dio un poco de miedo. ¿Cuánto tiempo tiene uno si te detectan que tienes este tipo de cáncer? ¿Cuánto tiempo tienes para que te hagan el tratamiento? Otra vez, va a depender muchísimo. O sea, a ver, cuando te diagnostican un lunar, tú sabes que tienes un lunar que se ve feo, que ha cambiado de color, vas con el dermatólogo y entonces el dermatólogo va a hacer una biopsia, dependiendo de qué tan grande esté. Y vamos a tomar en cuenta algunos factores como la profundidad del melanoma, dependiendo de si hay o no, cuando revisamos a los pacientes puede haber ganglios inflamados en el cuerpo, y si hay ganglios inflamados entonces hay que hacer otros estudios de extensión, pero depende de en qué etapa clínica es la probabilidad de que podamos curar ese paciente. A veces solamente necesitan la resección
quirúrgicas, se tienen que hacer ampliar, quitar el tumor y alrededor tener un buen margen quirúrgico para dejar libre de células malignas esa parte y vigilar a los pacientes. No porque los pacientes se hayan operado de melanoma, quiere decir que listo ya, pueden hacer su vida completamente normal, no tienen que estar en vigilancia continua. Constante. Y eso también somos expertos los oncólogos para hacer estudios de imagen o exploración física o estudios de laboratorio específicos para darle el seguimiento que requieren estos pacientes. ¿Y esto puede, una causa puede ser el sol? Es de las más importantes. O sea, la exposición al sol es de las causas más importantes para cáncer de piel. De hecho, se recomienda todos, inclusive aunque estemos en techo, que no hayamos salido al sol, utilizar protector solar. Que mínimo, un factor de protector solar del 30 a 40% y aplicar protector solar sobre las áreas expuestas en la piel cada 6 horas, ¿ok? Y más cuando salimos al sol o estamos en la playa, sombrero cada 2 y bloqueador solar cada 2 horas. Capa sobre capa, no lavar la cara y aplicar una nueva capa, no. O sea, te pones el bloqueador a las 8, a las 12 te lo vuelves a poner sobre el que ya te habías puesto. Y hay horarios también, ¿no? Parece ser que hay horarios, o sea, que están... En general, así como mis colegas dermatólogas y mis compañeros dermatólogos recomiendan 8, 12 y 4 de la tarde, por ejemplo. 3 veces al día y ya si estás afuera, cada 2, cada 3 horas. Y cambiando un poquito de tema, ¿cuál ha sido su mayor reto? Fíjate que justo el año pasado, por estas fechas, más bien por octubre del año pasado, me tocó diagnosticar a mi papá con cáncer de próstata. Entonces, es difícil porque a pesar de que yo me dedico a esto, digamos que comunicar información médica compleja al mismo tiempo de que tratas de dar apoyo emocional a un familiar, a un ser querido, pues llega a ser un reto. Difícil. Es difícil y a veces también es complicado tener este equilibrio emocional y esta imparcialidad a la hora de ofrecer tratamientos, porque a lo mejor uno quiere ofrecer más que no le va a ayudar y que a lo mejor puede darle más complicaciones. Y entonces ese equilibrio entre dar información médica compleja, dar apoyo emocional a un familiar, a algún ser querido, pues luego llega a ser un reto muy difícil. Sí. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pues, Moni, la verdad primero quiero agradecerles por la invitación para platicar un poquito de lo que hacemos los oncólogos, los médicos internistas, y creo que me gustaría que quedara o recordarles a la gente que nos va a ver que no todo el diagnóstico de cáncer significa sentencia de muerte en la actualidad. Hay muchas cosas por hacer. Eso es maravilloso. Pues muchísimas gracias por haber venido. No sé si nos pueda proporcionar sus redes, su contacto. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, ahí estoy dando consulta. Y me pueden encontrar en Twitter. El arroba es @doctor Raúl-onco. Ahí me pueden contactar igual, alguna duda y podemos igual pues compartir algo de información de evidencia para este tipo de padecimientos. Pues le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y darnos su tiempo y todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Moni. Pues esto fue Medizona, yo soy Mónica Solá y estamos aquí en nuestro foro inspirado en temas de salud. Pero no se pierdan porque tenemos próximamente temas muy interesantes. Hasta pronto.